Estudiante de Contaduría Pública en la UNAD. En el día de hoy les voy a explicar la fase 5, diferencias y similitudes entre contrato público y privado del curso Contratación Pública y Privada. Introducción. En el siguiente trabajo se busca comprender las diferencias y similitudes entre los contratos públicos y privados. De este modo, tendremos como referencia de dicha investigación las partes, la clasificación, los principios y las responsabilidades adquiridas a la hora de incumplir ya sea un contrato privado o público. Además, se identificará el principio de igualdad e interés general y particular, las cuales intervienen en la contratación. Partes de los contratos, tanto públicos y privados, son, en primera instancia, el órgano de la contratación, ya sea unipersonal o de varias personas, el cual es el encargado de dar inicio al procedimiento del contrato, realizar la licitación y adjudica el contrato. Y en segunda instancia tenemos a la persona contratista, las cuales son físicas o jurídicas con la capacidad de realizar dicha contratación. Las diferencias entre estos contratos son: en los contratos públicos, las entidades del Estado realizan la contratación, mientras que en los privados, las entidades particulares son las encargadas de realizar la contratación. En los públicos, el financiamiento es dado por gestión con otras entidades del Estado, y en los privados, el financiamiento es dado con las utilidades generadas en la empresa o por medio de inversionistas. En los públicos se evidencia la licitación pública y en los privados se evidencia la contratación directa. En los públicos su enfoque es la calidad y en los privados su enfoque es el menor precio. En los públicos se desarrollan obras de beneficio social y en los privados se desarrollan obras de inversiones en infraestructuras. En los públicos, su contratación es compleja, ya que requiere de trámites legales, mientras que en los contratos privados, la contratación es directa, ya que no requiere tantos trámites. Principios de los contratos. En los contratos públicos encontramos la previsibilidad, la transparencia, la omisión al deber de planeación, la economía, la planeación, la responsabilidad, la libre concurrencia, la selección objetiva, la igualdad, la buena fe y la publicidad. Y en los contratos privados encontramos la relatividad, el abuso del derecho, la previsibilidad, la autonomía de la voluntad, el error común, la buena fe, el enriquecimiento sin causa, la consensualidad, la costumbre y el solemne. Clasificación de los contratos son: en los contratos públicos tenemos la concesión de servicios, los suministros, las obras públicas, la fiducia para el manejo de anticipos, la concesión de obras públicas, los servicios, los contratos mixtos, los contratos menores, los contratos de consultoría y los comodatos. Y en los contratos privados tenemos, en la parte de los civiles, el unilateral y bilateral, el conmutativo aleatorio, el solemne, gratuito, el consensual, el oneroso y el real. Y en la parte de los laborales tenemos los contratos de término fijo, los de término indefinido,
los de obra-labor, los de aprendizaje y los ocasionales. La responsabilidad por incumplimiento al contrato, ya sea público o privado. Según el artículo 1546 del Código Civil, cuando una de las partes incumple con lo pactado en dicho contrato, debe responder con la debida indemnización de perjuicios hacia la otra parte. La parte que ha cumplido con lo establecido en el contrato está en la plena libertad de exigir por vía judicial el cumplimiento y la resolución del contrato. Dicho cumplimiento del contrato se determina de acuerdo con la fecha pactada en el contrato, no antes. El principio de igualdad nos dice, según el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, es un derecho fundamental, el cual llegado el caso se garantiza por medio de la acción de tutela. De este modo gozamos de la misma protección y trato de las autoridades sin ninguna discriminación. Dicho principio determina el trato igual hacia las personas naturales y jurídicas, como también teniendo en cuenta su condición de nacionalidad. General y particular. El interés general se entiende en el marco de la contratación estatal no solo como la finalidad primordial, sino como el cimiento y la estructura de la contratación administrativa, según la Corte Constitucional. De este modo, es el ingrediente teleológico que justifica la realización de contrataciones por parte de la Administración para la consecución de objetivos específicos, afirmó Rego 2013. Conclusión. Luego de realizar la investigación sobre las diferencias y similitudes de la contratación pública y privada, se logró identificar la clasificación y los principios de cada uno de ellos. Además, se identificó el principio de igualdad ejercido a la hora de la contratación, ya sea en contratos públicos o privados, así como también se identificó el interés general y particular aplicado en los contratos. Muchas gracias por su atención.